Bueno, pues ahora vamos a ver cómo hacer testing con Spring Boot. Una de las ventajas de usar Spring Boot es que nos va a permitir configurar nuestros tests casi de manera automática usando unos annotations que ahorita vamos a ver. Entonces, para esta parte lo que voy a hacer es que me voy a ir al proyecto que estuvimos manejando desde la clase pasada, que es Intro Spring. Este proyecto, acuérdense que lo usamos para toda esta parte de Spring Boot. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a crear un test en la carpeta que dice test package. Aquí tenemos este paquete que dice mx.wasm.curso. Aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar en la opción de new y luego voy a seleccionar la opción de Java Class. Voy a crear una nueva clase que se va a llamar artículo DAO test. ¿Okay? Y esta clase la voy a poner en el paquete mx.wasm.curso.daos. Le voy a dar en finish y pues ya tenemos nuestra clasecita. Y esta clase de artículo DAO pues yo quiero que sea un test. Como su nombre lo indica, estoy creando esta clase porque quiero probar que el DAO de artículo, el DAO que definimos la clase pasada, que es este que está aquí, artículo DAO, en el paquete DAOs, efectivamente funciona, ¿no? Que alguno de sus métodos, los métodos que yo vaya definiendo, me interesa probar que funcionan, ¿ok? Entonces, lo único que tienen que hacer para habilitar esta parte de la configuración de Spring con JPA es incluir esta annotation que es @JPA, es data JPA test. Y este annotation automáticamente configura todo el mecanismo de integración con JPA y también el mecanismo de inyección de dependencias. ¿Ok? Entonces, como la clase pasada habíamos definido este DAO, artículo DAO, acuérdense que a través de Spring Data, pues nada más, para que esto sea un dato, basta con que ustedes extiendan de esta interfaz que es JPA repository. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, usar ese DAO en esta clase, lo único que tengo que hacer es justamente declarar eso como una dependencia para esta clase, que en este caso va a ser pues artículo DAO. Vamos a poner que esto está en una variable que se va a llamar así, artículo DAO. Y si yo quiero que esta sea una dependencia que se inyecte en esta clase que me va a permitir hacer mis tests, simplemente tengo que poner el annotation auto-white, que es el que ya habíamos visto en las clases pasadas. Y si se fijan, no tuve que hacer nada realmente extra para configurar esto, simplemente con poner esta annotation ya se habilitó la inyección de dependencias. En particular ya tengo habilitado el DAO de artículo. Es importante que noten que esta annotation solamente funciona para registrar DAOs, es decir, lo único que hace es que busca en su proyecto todos los DAOs que hayan construido y esos DAOs los registra en el contenedor de Spring para que ustedes posteriormente puedan inyectarlos. ¿Ok? Hay otro annotation que es web-mbc test y ese básicamente es pero para hacer pruebas con controladores de Spring MVC. Entonces data.jpa test es para controladores y web-mbc test es para hacer pruebas con sus controladores de Spring MVC. Hay un tercer annotation que es este de Spring Boot test, que se lo usan para cargar tanto controladores MVC como los DAOs. Si incluyen esta annotation, pues entonces prácticamente están cargando todos los componentes de su aplicación y están haciendo una prueba de integración total de su aplicación. Como a nosotros nos interesa nada más probar la parte de JPA, pues por eso nada más estoy poniendo esto de esta annotation de data JPA test. Ahora, en este momento nuestro DAO de artículo, los únicos métodos que tiene son todos los métodos que hereda de la interfaz JPA repository. ¿Sí? Eso lo vimos la clase pasada. Pero aquí en esta parte nada más para ilustrarles este mecanismo de pruebas y para ilustrarles también que ya está funcionando, pues voy a definir un test muy simple para probar un método que ya existe en artículo DAO. Entonces voy a poner aquí public void find all test y esto lo hago porque quiero probar de artículo DAO este método que se llama find all, encontrar todos. Entonces este método, como su nombre lo indica, me regresa todas las entidades que son del tipo artículo. Si se fijan, estos métodos pues los hereda de la interfaz JPA repository, pues tenemos varios de estos métodos. Vimos algunos la clase pasada, les comenté brevemente que estos métodos son para hacer pues consultas que son muy comunes, que son muy frecuentes cuando uno hace lo que se conoce como el CRUD. Y ahora que ya tenemos este método aquí,
pues este método me va a regresar una lista de artículos, ¿no? Okay. Entonces, pues ahí nada más estoy recibiendo el resultado, que es una lista de artículos. Bueno, vamos aquí a importar la clase artículo para que no haya error aquí. Y recuerden que para que esto sea un test, tienen que poner el annotation @test. Si se fijan, este annotation que voy a importar aquí es el annotation que estuvimos manejando en el curso desde el principio, que es el annotation de test de JUnit, ¿sí? Entonces, ya con esto annotation de data JPA test ya está configurado Spring, la integración con JPA, y ya también está configurado todo el mecanismo de annotations de JUnit. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a ejecutar este test. Realmente no estoy haciendo ninguna assertion, entonces pues nada más quiero ver que no haya ningún error a la hora de que corra el test. Bueno, no de que corra el test, sino de que configure todo lo necesario para hacer el test. Entonces, les voy a mostrar la consola, lo que está mostrando ahorita en el log del sistema. Y si se fijan, ahí ya me dice que ya terminó. Corrió un test, o sea, el único método que tenemos en este momento registrado como test. Y si se fijan, una de las cosas que es importante notar aquí es que en esta línea que dice Hibernate Dialect, que recuerden que estamos usando como proveedor a Hibernate, me está diciendo que está usando el dialecto de HSQL. Recuerden que esto del dialecto es básicamente un mecanismo interno que usa Hibernate para traducir lo que hacen en JPA al lenguaje respectivo de la base de datos, que en este caso, si se fijan, me está diciendo que está usando HSQLDB. Si ustedes recuerdan de los tests que habíamos hecho en el curso, desde el principio, pues nuestros tests, hicimos toda una configuración para que usara la base de datos de HSQLDB, pero eso fue en este proyecto, en el proyecto de curso Mapeo Objeto. Ahí tuvimos que meter todos unos archivos de configuración y clases para que funcionara esa parte. Si se fijan aquí, en Spring Boot ya no fue necesario hacer nada de eso. Automáticamente, cuando puse esta annotation, también me configuró una base de datos de prueba en memoria del tipo HSQLDB, y es esa base la que está ejecutando ahorita cuando está corriendo el test. Ahora, una de las cosas que querríamos pues es que haya que esta base de datos tenga también datos de prueba, ¿sí? Que desde el principio, cuando arranque nuestros tests, cuente con información de prueba para que nosotros podamos ejecutar los tests de manera consistente. Entonces, eso básicamente implica que necesitamos cargar datos al inicio del test, y eso requiere hacer un par de configuraciones extras para que esto funcione. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero en la clase pasada también vimos que toda nuestra aplicación tiene un archivo de configuración especial que es Spring Boot, que está en esta carpeta que dice src main resources, y dentro está este archivo que dice application properties. Y en la clase pasada aquí definimos la configuración para que se conectara a una base de datos de tipo Postgres, la aplicación tal cual. Nosotros queremos configurar ahora un par de propiedades extras para que HSQLDB, que es la base que usa en las pruebas, sepa que tiene que cargar unos archivos de inicialización para la base de datos, ¿ok? Pero este es el archivo de pruebas, este es el archivo de configuración para la aplicación. Si ustedes quieren definir una configuración específica para sus pruebas, lo que tienen que hacer es crear un archivo application properties, pero en la carpeta de test package, ¿ok? Entonces, para ello lo que voy a hacer es que aquí en mi proyecto me voy a ir a la pestañita de Files. Esta pestañita de Files, si no la ven, pueden darle aquí clic en Window y luego en la opción de Files. Y eso les muestra pues la estructura real de carpetas de su proyecto. Aquí tengo el proyecto de Intro Spring. Y aquí lo que voy a hacer es que me voy a ir a la carpeta que dice Test. Y aquí en Test voy a crear una nueva carpeta que va a ser una carpeta de nombre Resources, recursos en inglés. Le voy a dar aquí un Finish. Y ahora que ya tengo esa nueva carpeta en Intro Spring, en la carpeta de test, dentro de esta carpeta de recursos, de resources, voy a crear un archivo que se va a llamar application.properties. Entonces ya tengo un archivo application.properties, pero si se fijan, este está dentro de la carpeta de test. Eso le dice a Spring Boot que este archivo va a ser para configuraciones específicas de los tests.
Otro archivo que necesitamos es aquí en la carpeta de Resources. Voy a darle clic derecho, New, y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar schema.sql. Y voy a crear otro tercer archivo que va a ser data.sql. ¿Okay? Entonces, estos archivos de aquí, estos que dicen .sql, son archivos que de manera automática va a leer Spring Boot. Recuerden que hablamos la clase pasada que Spring Boot tiene esto de convención sobre configuración. Entonces, por convención va a leer todo lo que haya en estos archivos. La idea de tener estos dos archivos, esquema y data, es que en esquema debe de ir la definición de las tablas y en data.sql deben de ir todo lo que tenga que ver con los datos de prueba, todos los inserts. Entonces, aquí lo que voy a hacer para tener los datos de inicialización de la base es que me voy a ir al proyecto que habíamos estado trabajando desde el principio del curso, que es curso mapea objeto. Y aquí pues simplemente me voy a ir a la carpeta de base portable y voy a copiar todo lo que está en este archivo que dice inicializar base.sql. Entonces voy a copiar esas instrucciones de SQL, las voy a copiar aquí en esquema. Y como les comentaba, pues esquema solamente debe de llevar las definiciones de las tablas. Entonces aquí nada más estoy dejando puros create tables y bueno, también lo de las secuencias. Y en este otro archivo que dice data.sql voy a agregar todos los inserts que son para rellenar esas tablas que definimos en esquema. Entonces, una vez que tienen estos datos de prueba, pues el test lo que va a hacer es que va a leer estos dos archivos de manera automática y va a saber que tiene que inicializar la base de datos de pruebas con estos datos. El único detalle es que por default no se encuentra habilitada la lectura de este archivo esquema.sql. ¿Ok? Entonces, para que eso funcione, tenemos que agregar una propiedad en el archivo de Application Properties. Y esa propiedad es la que está en la diapositiva número 340. Entonces, en la diapositiva 340 tenemos esta propiedad que dice Spring JPA Hibernate DDL Auto. Esa es la que voy a copiar y la voy a pegar aquí. Y aquí voy a poner como un comentario que esto es, le indicamos a Spring Boot que debe usar el archivo esquema.sql. ¿Ok? Si se fijan, esto dice algo de DDL Auto, ¿sí? Lo que pasa es que en la configuración por default de Spring Boot es que no usa ningún dato de inicialización para sus bases, sino que lo que hace para definir las tablas que va a tener su base de datos de pruebas es que lee toda la configuración de JPA que definieron en sus entidades. En este caso, pues como tenemos esta entidad de artículo que definimos en el proyecto, pues va a saber que tiene que crear en la base de datos una tabla que se llama artículos con todas estas columnas: título, contenido, fecha de creación, etc. Ahora, pues eso lo hace de manera automática, ¿sí? Lee las entidades y hace la inserción de esas respectivas tablas que representan en la base de datos de pruebas. Pero en este caso nosotros no queremos eso, lo que queremos es que más bien cargue la definición original de las tablas directamente desde este script, y para ello es que tenemos que poner esta propiedad de DDL Auto No. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es deshabilitar el comportamiento default para que de esa manera se active la lectura del archivo esquema SQL y data.sql. Entonces ya con estos cambios, pues fíjense que entre los datos de prueba que tenemos que el número de artículos que hay registrados de prueba son exactamente 3, ¿sí? Entonces, si todo funciona bien, en teoría, si yo aquí me fijo en el número de artículos que estoy recibiendo, bueno, aquí déjenme nada más cerrar esta clase. Está pasando el bug ese que hace que marque errores cuando realmente no hay. Entonces tengo que abrir otra vez la clase. Ahí está. Es una lata de ese bug que tiene NetBeans, pero bueno. Entonces, pues ya sabemos que hay 3 artículos de prueba. Entonces podríamos hacer un test, una aserción simple, que lo único que haga es que cheque que efectivamente el tamaño de esta lista de artículos pues sea de 3, que tenga exactamente 3 artículos. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí clic derecho y test file. Entonces me parece que no se me pasó nada de la configuración, pero vamos a checarlo ahorita.
Entonces ahí ya está arrancando la aplicación y si se fijan ya está empezando a inicializar la base y ya terminaron los tests. Entonces ya me dice que corrió un test, el assertion que metimos pasó correctamente y eso básicamente me indica que sí hizo la carga correcta de todos los datos que le pedimos. Y bueno, pues de esa manera ustedes pueden configurar sus tests para hacer pruebas en Spring Boot. Si se fijan, lo único que tuve que hacer es meter esta annotation y ya si quiero cargar datos iniciales, pues agregué el archivo application properties y estos archivos de SQL. Y pues lo que estaremos haciendo en los siguientes videos será es meter consultas usando el mecanismo de Spring Data y para ello también tendremos que hacer test.